Salut à tous, c'est Ville Ouverte. Cette semaine, on est allé à Llanquihue, une ville de 9000 habitants dans la région des lacs au Chili. Et là-bas, on est allé découvrir la Fondation Legado Chile qui se bat pour la conservation de l'environnement. Alors, en quoi est-ce que Llanquihue joue un rôle majeur dans l'écosystème régional? Comment la Fondation compte-t-elle replanifier la ville? Et en quoi cet exemple illustre-t-il la pluridisciplinarité de l'urbanisme? C'est ce qu'on va voir avec vous aujourd'hui. On est donc allé passer quelques jours avec les gens de la Fondation pour étudier leur programme Llanquihue Ciudad Humedal. Nosotros nos dedicamos a la conservación de la naturaleza, impulsando, articulando, creando iniciativas de conservación. Et Llanquihue, c'est une ancienne ville industrielle de 9000 habitants qui est située sur la rive du lac Llanquihue. Cuando se colonizó este sector, muchas empresas se colocaron al lado del río para botar sus desperdicios. Sea famosamente conocido como la ciudad industrial de la cuenca del lago Llanquihue. Esto mismo hace de que la gente no tenga un poquito más de conciencia con el entorno que tiene, porque ve que las industrias bota basura, bota de contaminación y ellos ¿por qué no lo pueden hacer? Eso es una de las razones de por qué hay actualmente mucha basura en los humedales. Et comme beaucoup d'anciennes villes industrielles, Llanquihue est une ville en pleine transition. Mais alors, pourquoi est-ce qu'elle nous intéresse autant cette ville? Llanquihue como lugar nos interesó por su alto valor natural. Es tremendamente estratégica la conservación de la naturaleza en Llanquihue para la conservación de la biodiversidad, no solo por lo que ocurre en la ciudad, sino también a escala regional y global. La ciudad de Llanquihue se fundó sobre un sistema de humedales altamente complejo. El día de hoy presenta un alto valor porque residen ahí muchas especies distintas y también porque se dan muchas funciones ecológicas en ello. Somos la única ciudad que tiene humedales urbanos, así tan expuestos. Además, por su emplazamiento, le da origen al río Maullín, que es un río tremendamente especial para nosotros en Chile y que ha sido reconocido como el sitio prioritario para impulsar la conservación de la naturaleza en la región de los lagos. Et à l'échelle continentale, Llanquihue a aussi son importance car l'embouchure de la rivière fait partie d'un circuit de migration qui traverse plusieurs pays. Entonces significa que solo por las aves, lo que ocurre en Llanquihue empieza a ser parte de un circuito global de la biodiversidad. Porque hay que entender que todo lo que ocurre en la ciudad, a través del río, repercute por toda la cuenca. Alors, le premier projet de la Fondation, c'est la restauration d'un des 4 humedales de la ville, l'humedal Baquedano, que nous avons déjà mentionné. Y ese proyecto es una intervención simple que busca visibilizar el humedal, restaurar el lugar, luego habitarlo y finalmente conectar con el resto de las áreas de intervención amparadas en el plan de infraestructura verde. Alors, qu'est-ce que c'est que l'infrastructure verte? Il s'agit d'un réseau d'infrastructures constitué de zones naturelles, semi-naturelles et d'espaces verts qui offrent de nombreux services écosystémiques, fondement du bien-être humain et de la qualité de vie. La infraestructura verde está un poco a la vanguardia de cómo intervenir un espacio y cómo mezclar la planificación urbana con la ecología y con otros aspectos con los cuales se puede diseñar. L'idée, c'est de créer un réseau d'espaces verts à l'intérieur de la ville. La idea sería restaurar estos lugares, habitar y conectarlos, que se cree un corredor biológico, por ejemplo. On le rappelle, aujourd'hui, ces lagunes urbaines sont polluées. Rénover ces lagunes urbaines permettrait donc d'améliorer le paysage urbain tout en s'attaquant à des problèmes majeurs qu'est la contamination de l'eau. Es partir por estudiar el ciclo hidrológico, cómo se están moviendo las aguas, hasta dónde entran, dónde salen. La amenaza principal es la de la basura y el ingreso de aguas lluvias no tratadas que entran al humedal. Hay una carencia en la gestión del agua lluvia en la ciudad, no solo acá en Llanquihue, sino que a nivel de cuenca, y eso genera inundaciones, que entren aguas con contaminantes a los humedales. Hay que hacer atacarlos de un montón de frentes. Mais le programme urbain est d'autant plus intéressant de par sa pluridisciplinarité. Entendemos que el desafío de la conservación es un desafío humanitario, es un desafío social. La forma en que nosotros desarrollamos y ejercemos la conservación es multidimensional. No solamente tenemos problemas ambientales, sino que también tenemos bastantes problemas sociales. Además de tener esta perspectiva científica ambiental, hacen parte del programa la dimensión de educación ambiental, del diseño y planificación urbana. Tenemos una línea que hemos denominado apropiación cultural y también tenemos otra línea que es gestión de residuos. Le constat, c'est que la ville est polluée.
Et pour répondre aux défis du développement durable, il faut changer les mentalités radicalement et apporter des solutions à la source du problème. Bueno, todas estas líneas lo que pretenden es volver a conectar a la ciudadanía con su entorno, en el lugar donde viven, ¿sí? La gente de acá está acostumbrada a ver lagos, ríos, humedales. Entonces de repente como que van perdiendo un poco las perspectivas de lo que realmente es. Donc en plus de la dimension de l'infrastructure verte, il y a aussi une dimension éducative. Entonces, educación ambiental, nosotros lo insertamos en los grupos de niños, principalmente a través de la educación municipal. Así es que en eso estamos trabajando con el DAM, que es el Departamento de Educación Municipal. Y muy bonita la experiencia porque es como que se abrió un mundo para todos. L'objectif, c'est que la population locale redécouvre sa terre, sa ville et se l'approprie de nouveau. Luego, la apropiación cultural es fundamental porque lo que queremos es que las personas se identifiquen con su entorno. En este caso, lo que queremos es que los adultos se puedan conectar con la naturaleza y tener una experiencia personal con su ciudad y con sus humedales. Et comme d'habitude, il y a une rentabilité économique derrière ce projet de conservation. Otra que tiene que ver con impulsar el desarrollo económico local, desde prácticas sustentables. Par exemple, Esteban promeut l'écotourisme. Estamos a través del mismo turismo, tratar de concientizar que existe un entorno, un ecosistema que hay que cuidarlo. Et tout ce projet se fait également en incluant la population locale et en promouvant la participation citoyenne. Que nosotros comprendemos que la participación y el conocimiento colectivo es fundamental para entender el territorio y también para tomar decisiones de cómo actuar y resolver los problemas. Du coup, on a vu que Llanquihue était une ville stratégique avec un fort impact sur un écosystème important. Et via des projets concrets comme la rénovation de l'humedal Baquedano, la Fondation Legado Chile veut développer l'infrastructure verte. Mais comme pour tout projet d'urbanisme, l'approche est pluridisciplinaire. Elle touche par exemple au recyclage, au cycle de l'eau, à l'éducation, tout en incluant les citoyens. Lo que nos reunió es el amor a la naturaleza, el querer disfrutar de un lugar digno y que quede el legado para futuras generaciones. Et même si ce genre de projets peuvent paraître modestes, ils sont en réalité essentiels. El desafío de la conservación de la naturaleza y de una vida sostenible es algo nuevo para la humanidad porque nunca habíamos sido tantos y nunca habíamos consumido tanto como antes, como humanidad. Y entendiendo que la humanidad es cada vez más urbana, si nos enfocamos en hacer conservación y desarrollo sostenible en las ciudades, estamos haciendo un impacto estratégico en la medida en que las ciudades sean más resilientes, consuman menos y tengan una relación, digamos, armónica y creativa con la naturaleza, es que vamos a empezar a caminar hacia la sostenibilidad. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui et pour cette première partie de l'année. On espère que cette vidéo vous a plu. Vous pouvez réagir dans les commentaires. Et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à notre page Facebook et à notre chaîne YouTube. La bise de toute l'équipe.